Discriminación racial en Puebla, según información recabada en el portal de Amnistía Internacional, el 21 de marzo de 1960, en la ciudad sudafricana de Sharpeville, agentes de la policía racista abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaban pacíficamente en contra de la aprobación de la ley de pases. Esta ley formaba parte de la política de segregación racial creada para limitar los derechos de las personas afrodescendientes y mantener la dominación de la minoría blanca. Para lograrlo, obligaban a la población afro-sudafricana a llevar un pase para controlar y restringir sus desplazamientos en zonas urbanas y rurales del país. En la masacre murieron 69 personas, entre ellas mujeres y niños, y más de un centenar resultaron heridas, todas ellas afro. La masacre en Sharpeville es un acto criminal inherente a la segregación racial que provocó una oleada mundial de protestas y fue condenada por Naciones Unidas, y por esto mismo, cada 21 de marzo se instituyó como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. El México actual, según Luis Javier Cortés Adame, en su artículo La discriminación racial en México, que fue publicado en Alimán Político el día 21 de marzo del 2023, nos dice que la última encuesta nacional sobre discriminación en ADIS, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, da como resultado que 2 de cada 10 personas de 18 años y más se han sentido discriminados por algún motivo. Los más frecuentes son las formas de vestir o el arreglo personal, 30%, el peso o la estatura, 29.1%, y las creencias religiosas, 21.7%. La discriminación que sufre la población indígena es aún mayor, debido a que la misma ENADIS revela que el 24% de la población indígena mayor a los 12 años, aproximadamente 2.4 millones de personas, ha experimentado al menos una situación de discriminación, y el 40.3% considera que la causa que le propició la discriminación fue su condición de indígena. La discriminación a los indígenas no solo se queda en burlas, insultos y hasta amenazas, sino que funge como una barrera de acceso a derechos y servicios innatos a cualquier persona. El Colegio de México afirma, posterior de realizar el estudio Tono de piel y desigualdad socioeconómica en México, que el racismo y la discriminación por tono de piel en México tienen efectos importantes en las oportunidades de vida, de una buena vida y de bienestar, al utilizar por primera ocasión la encuesta PRODER 2019 de medios ópticos para recabar información sobre el tono de piel en adultos mediante la colorimetría digital aplicados en el dorso de la mano y la muñeca para identificar estados socioeconómicos de las personas. Este tipo de discriminación, la discriminación racial, es una de las más invisibilizadas en el estado de Puebla. Es subestimada por autoridades, políticos, empresarios, periodistas, activistas y líderes de opinión. Una, porque tenemos totalmente interiorizada la discriminación racial en nuestro estado, que no nos permite ser capaces de ver lo racistas que podemos ser. Segunda, por la falta de denuncias provocando la invisibilización de ciertos grupos étnicos o raciales en las estadísticas oficiales. Y la tercera razón, porque son las y los antes citados
los que de manera sistemática prefieren invisibilizarlos antes que arroje datos estadísticos o visuales que afecten su proceder público, social o de imagen pública. En Puebla, ni autoridades ni sociedad civil se toman con seriedad la discriminación, ni se atiende de manera transversal. Siempre, invariablemente, se pretende estudiar a pedazos y analizarlo de manera segmentada o disfuncional, y no como un todo que afecta a todos los sectores vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, tenemos datos duros y reales que deberían de ser tomados en cuenta como base a toda la discriminación para todos los sectores. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria indica que la discriminación racial es particularmente común en las áreas rurales de Puebla, donde las poblaciones indígenas enfrentan discriminación en el acceso a servicios de salud, educación y empleo. Además, se han denunciado casos de violencia física y psicológica contra las comunidades indígenas en Puebla. También, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, en 2017 encontró que el 9.8% de los habitantes de Puebla encuestados afirmó haber sido discriminado alguna vez en su vida, debido a su color de piel o su etnia. Además, el mismo estudio encontró que el 17.3% de los encuestados en Puebla tenían una percepción de discriminación en su vida diaria debido a su color de piel o su etnia. También, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el 2015 encontró que el 34.6% de la población indígena de Puebla había experimentado algún tipo de discriminación en los últimos 5 años. En el año 2020 se tiene registrado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla recibió más de 80 quejas relacionadas con la discriminación, incluidos casos de discriminación racial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas verdades estadísticas pueden estar subestimadas por la magnitud del problema, ya que muchas personas no pueden denunciar la discriminación por temor a represalias, por desconfianza en las autoridades, por cultura e incluso en el año 2020 la mayoría de las personas que buscaron presentar una queja o que intentaron presentarla ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla sufrió alguna forma de obstrucción para la presentación de las mismas, lo cual trajo como consecuencia que muchas de las quejas que se querían presentar finalmente no se presentaron. Los informes antes expuestos son solo muestra de la magnitud del problema de la discriminación racial en Puebla, y es probable que la discriminación racial en Puebla sea la más profunda y grave en su historia, y que aún puede ser más grave de lo que ya es. ¿Existen soluciones a esto? Sí existen, pero son soluciones que no son atractivas para los políticos ni para los mercenarios de los derechos humanos. Pues para los primeros son soluciones que no tendrán resultados inmediatamente, sino tal vez sean posteriores a sus mandatos, y para los mercenarios de los derechos humanos, pues se trata de invertir en la gente y no de invertir en los proyectos ni soluciones mágicas que puedan ser entregados en un acto protocolario para posteriormente cobrar el cheque del proyecto, sino que se trata de trabajar de manera diaria y constante con la gente, donde periódicamente se tenga que revalorar y medir los resultados que se están generando y que deben de ir mejorando en el entorno interiorizando a las personas, la dignificación de los derechos humanos. Es decir, no se trata de generar
más sociedad dependiente, sino de motivar sociedades independientes, propositivas y autogestionables. Para los ayuntamientos, estados, candidatos, aquí les proponemos 10 puntos para combatir el racismo y la discriminación y la xenofobia que tendrían que adoptar algunas entidades. Diagnosticar con indicadores la forma de discriminación antes de implementar políticas que las combatan. Armonizar el marco normativo en materia de discriminación. Generar mecanismos de supervisión y transparencia y seguimiento que vayan en contra de la discriminación. Establecer acciones que incentiven la equidad laboral, de vivienda, servicios básicos, estableciendo mecanismos que incentiven la participación en la gestión pública. Establecer herramientas, acciones y políticas educativas que combatan la discriminación en centros educativos y áreas de influencia. Incentivar el diálogo intercultural entre las culturas occidentales y las culturas indígenas, afrodescendientes. Provocar acciones e iniciativas de protección y de atención a las infancias vulneradas y vulnerables. Promover acciones que busquen erradicar las prácticas discriminatorias, entre otras más. Para su atención y seguimiento, escríbanos a nuestras diversas redes sociales. Luis Soriano,